Gracias, Jesús. ¿Sí? Muy bien. Qué gusto verlos. Los extrañábamos, pero gracias a Dios, Él aún está en el trono. Él aún sigue teniendo control de todas las cosas y nos da esta oportunidad de reunirnos en este lugar que Él ha consagrado para que alabemos, que levantemos su nombre y que vengamos a gozarnos con su presencia. Él es bueno. Él siempre es bueno, siempre ha sido bueno con nosotros. Vamos a orar por la palabra. Cada quien pídele al Señor la porción de la palabra que necesita. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque nos permites estar aquí, en este lugar, Señor Dios, que tú has consagrado para venir a alabar, bendecir, agradecer y glorificar tu nombre. Estamos muy agradecidos, Señor Dios, porque podemos estar aquí en este primer domingo de este año. Son las primicias, Señor Dios, y venimos a ofrecerlas a ti con todo nuestro corazón. Venimos, Señor Dios, a agradecerte todas tus bendiciones, todos tus favores, en especial tu misericordia, tu gracia. Agradecerte, Señor Dios, que hasta hoy nos has guardado. Agradecerte, Señor Dios, que hasta hoy hay un cerco alrededor de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por cada uno de los que están en este lugar. Gracias porque has tocado sus mentes, su corazón para venir a alabar y bendecir tu nombre. Pero gracias también por mis hermanos que están ahí en casa, pero que están presentes a través de los medios electrónicos. Padre, ruego tu presencia, ruego que tu precioso Espíritu se derrame en este lugar, en nuestras mentes y tus corazones, pero también que tu Espíritu se derrame en cada uno de mis hermanos que están ahí en casa. Padre, bendícelos, ve con ellos, acompáñalos, ve con ellos, que tu amor, que tu Espíritu se derrame, los abrace, los cerque y que les haga sentir, Señor Dios, tu presencia. Padre, rogamos por tu palabra. Rogamos, Señor Dios, que las semillas de verdad que tienes preparadas, Señor Dios, en este día para cada uno de nosotros, caigan en buena tierra, por favor, y que puedan dar frutos, Señor Dios, no solamente al 30, al 60, sino al 100%, Señor Dios. Que estas semillas de verdad que vienen de lo alto, que tu palabra que viene de lo alto, Señor Dios, venga y nos dé la fortaleza y nos haga vencedores, nos haga más que vencedores, Señor Dios, como en este día que nos has hecho, Señor Dios, vencedores de venir aquí, Señor Dios. No importa las circunstancias, no importa, Señor Dios, esta enfermedad, somos más que vencedores al estar aquí, Señor Dios, para adorarte, porque es el día del Señor. Son las primicias, Señor Dios. Y la verdad es que nos debemos a ti. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos fuerzas y lo debemos a ti. Gracias, gracias, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bueno, vamos por favor al libro de Josué, al capítulo 1. Gracias, precioso Jesús. Josué capítulo 1. Versículos 5 al 9. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres.
El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Bueno, son instrucciones que Dios le está dando a su siervo Josué. Están a punto de entrar a poseer la tierra prometida y Dios le está dando instrucciones a Josué. Uh, Sabemos que esa tierra prometida ya estaba habitada. Si bien es cierto, era la tierra que Dios le había prometido a la nación de Israel, pero una tierra que ya estaba habitada. Estaban a punto de cruzar el río Jordán y no se iban a encontrar una tierra desocupada, no se iban a encontrar las hectáreas desocupadas, no, había habitantes, había ciudades amuralladas, había guerreros feroces que iban a defender esa tierra, pero Dios se las había prometido a ellos, de manera que iban a entrar a poseer la guerra, pero iban a hacer guerra. Iba a haber una batalla para sacar a todos los que habitaban esa tierra, porque Dios había prometido que era para ellos. De manera que la nación de Israel tuvo que tener una batalla, una guerra permanente hasta que conquistó toda la tierra. Dios la había prometido y Dios los apoyó, Dios los respaldó para sacar a todos los habitantes de esa tierra y que la nación de Israel la pudiera poseer. Y esa tierra de Canaán, esa tierra prometida que finalmente la conquistaron, es un tipo, una figura de nuestra tierra, de nuestro propio ser, que tiene que ser conquistado, que la tenemos que poseer por completo, que tenemos que sacar de nuestra tierra esos habitantes que están dentro de mí, dentro de nosotros, que son esas malas actitudes, esos enojos, esas molestias, esas irritaciones, toda esa tristeza, esa depresión, todo eso que no es de Dios, ¿verdad? Y que lo heredamos desde el huerto, tenemos que sacarlo. Nuestra tierra tiene que ser poseída y para ello tenemos que tener una guerra en contra de nosotros mismos, de los habitantes que están dentro de nosotros. Bueno, de manera que hubo una guerra, una batalla para conquistar la tierra. La nación de Israel batalló. Pero si vamos al libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2, en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, hay un mensaje a las 7 iglesias. Dios está dando un mensaje a cada una de las iglesias. Se dirige de manera personal a cada una de las iglesias, pero hay un mensaje muy similar a cada iglesia. Estoy en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este fue el mensaje a la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dice a la iglesia de Esmirna en el versículo 11? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. ¿Qué le dice a la iglesia de Pérgamo? Estoy en el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A la iglesia de Tiatira, en el versículo 26,
les dice, y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. A la iglesia de Sardis, estoy en el capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. A la iglesia de Filadelfia, en el versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Y a la última iglesia, a la iglesia de la Odisea, en el versículo 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. ¿Oyeron? A cada una de las iglesias hay un mensaje, al que venciere. Se está dirigiendo a cristianos vencedores. Se está refiriendo a que hay una situación de guerra, de batalla, de lucha, pero hay cristianos vencedores. Así como la nación de Israel tuvo una batalla para conquistar la tierra, así también cada una de las iglesias en su tiempo tuvieron una batalla, una guerra, pero había vencedores. La nación de Israel terminó conquistando la tierra prometida, sacó a sus habitantes, sí, pero también las iglesias hay vencedores. Y es un mensaje para nosotros. De hecho, ahí mismo en Apocalipsis, estoy ahora en el capítulo 12, Apocalipsis 12, versículo 7, dice, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Los ángeles también tuvieron una batalla. Es que de eso se trata el ser cristiano, de tener una batalla permanente, constante, sin tregua. No podemos descuidarnos. Miguel y sus ángeles batallaron, tuvieron una gran batalla en el cielo. No sé de qué dimensiones o cómo sería. Lucha de ángeles. No sé cómo habrá sido. Pero lo cierto es que hubo ángeles vencedores y echaron a la tierra a los ángeles perdedores, a Satanás y a todos sus ángeles que lo siguieron. Pero hay ángeles vencedores. De hecho, el Señor Jesús hizo una promesa a cada uno de nosotros. En la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas mansiones hay. Voy pues a preparar una para cada uno de vosotros. Si ya están las mansiones, ¿qué les va a ir a preparar? Esa palabra preparar significa voy a ir a restaurar, voy a ir a arreglar. Pues, ¿qué les pasó a esas mansiones? ¿Quién las ocupaba? ¿Por qué están? ¿Por qué hay necesidad de remodelarlas? ¿Por qué hay necesidad de que el Señor vaya a prepararlas? ¿Por qué? ¿Quién las deterioró? ¿Quién las ensució? ¿Quién las manchó? Precisamente todos esos ángeles caídos. Esos ángeles que fueron seducidos por Lucifer habitaban esas mansiones. Y con toda su mala decisión, con sus malas actitudes, mancharon esas mansiones. Pero ¿qué creen? Esas mansiones ahora están siendo restauradas, preparadas para cada uno de nosotros. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar una para cada una de ustedes. Y la lucha es precisamente esas mansiones, estos ángeles caídos
No quieren que vayamos a ocupar esas mansiones. Tienen mucho enojo, tienen mucha envidia de que nosotros vayamos a ocupar esas mansiones. Y bueno, ya perdieron la batalla allá en el cielo, los arrojaron aquí a la tierra. Qué lástima, los hubieran mandado a Marte o a Júpiter o a otro, pero los mandaron aquí a la tierra donde estamos nosotros. Y bueno, Dios lo permitió porque precisamente Dios quiere que seamos vencedores de todos esos enemigos que andan en el aire y el principal enemigo, nuestra carne. Por eso es que me voy hasta el versículo 11, estoy en Apocalipsis 12, 11, dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Y ellos le han vencido. ¿Qué han vencido? ¿Cómo es que son vencedores? De una batalla, de una guerra. Hay vencedores y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser vencedores. El reino de los cielos, ¿cómo dice? El reino de los cielos se hace fuerte y solamente lo arrebatan los valientes, aquellos que son vencedores. Déjenme decirles que este tiempo que estamos viviendo no es nuevo, porque los cristianos desde su existencia han tenido oposición. Siempre ha habido una oposición para buscar a Dios. Siempre ha habido persecución para buscar a Dios. Pero los cristianos verdaderos, los que tienen una pasión por Dios, no les importa cualquier oposición. Aún en misma Roma, ahí en Roma, ahí se escondían en catacumbas, en cuevas, en lo que ahora es el Vaticano. Arriba, abajo hay cuevas, kilómetros de cuevas donde vivían cristianos y hacían sus servicios. Y a donde los cristianos eran perseguidos, a donde estaban, hablaban de Jesús y hacíanse reuniones. En todo tiempo, aún aquí en la actualidad en México, aparte del COVID, en comunidades indígenas, en Chiapas, en Hidalgo, siempre hay persecución, pero hay cristianos vencedores que se determinan reunirse y buscar y alabar al Señor. Si hemos cruzado el 2020 y hoy estamos aquí, es porque somos vencedores, por la ayuda de Dios. Hoy somos vencedores. Y si estamos aquí es porque tenemos la plena certeza de que dependemos de Dios para todo. Gracias, hermana, por orar así. Sí, nuestro trabajo, nuestras casas, nuestras familias están a los pies del Señor. Dependemos totalmente de Él. Y el canto decía, a la diestra del Padre gobierna Jesús hasta ahorita. Hasta ahorita Él sigue estando en el trono. Y todo aquel que depende de Él es un vencedor. Yo no he parado de trabajar. He andado aquí y allá y con las empresas. Y aquí estoy, dependiendo de Dios, con una salud total. A Él sea la honra y la gloria. Él nos ha guardado, Él nos ha acercado. Si me dice Pedro, ¿quieres acompañarnos el domingo? Con mucho gusto. Yo no le dije, ay no, oye, ¿y el COVID? Oye, no, claro que sí, por supuesto. Y cuando más que es el primer domingo del año. Sé que hay hermanos en Zoom, ¿verdad? Sé que hay hermanos. Los extrañamos, hermanos. Y también son vencedores. Me acuerdo de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Que
viene el ángel del Señor y le dice a Gedeón, varón esforzado. ¿Quién, yo? ¿A mí me estás hablando, ángel? Yo soy el más pequeño de mi casa. A ti, varón esforzado. Dios te ve como un varón esforzado y un vencedor. Te necesito a ti para venir a libertar a mi pueblo. Están invitados los que están en Zoom. Dios es bueno, Dios tiene el poder, Dios tiene el control. Gracias, Jesús. Bueno, y ellos le han vencido. Miren, vayamos a Josué, regresemos tantito a Josué, capítulo 5. Josué capítulo 5. Josué 5, versículo 13. Bueno, desde el 10, Josué 5:10. Y los hijos de Israel asentaron el campo en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y respondió, no, mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Están a punto de empezar la guerra para conquistar Jericó. Recuerden que era una ciudad amurallada. Pero antes de conquistar Jericó, celebran la Pascua, buscan a Dios, adoran a Dios. Y Josué ve de lejos a un ser, a un hombre, a un varón, pero lo ve con la espada desenvainada. Y Josué, pues es el líder de todo el ejército de Israel, y no dice, ay, ¿y ese quién es? Se ve así medio terrible. No dijo, a ver, tú Pedro, ve a ver quién es ese, ¿no? A ver, Lili, ve a ver de quién se trata. No, él era el líder. Él tuvo que ir y enfrentarse a ese varón. No era otra cosa que el ángel de Jehová, que el mismo Señor Jesucristo, pero con la espada desenvainada. Pero la fortaleza que tenía Josué, de un valiente, de un vencedor, se hace enfrentarse a ese varón. Pero esa palabra varón es ish en hebreo. En otras palabras, está teniendo una visión espiritual. Lo reconoce no como otro hombre, sino está teniendo una visión espiritual. Pero peor aún, se necesitaba valentía para enfrentar esa visión espiritual. A ese varón Ish, a ese varón de fuego. Y le dice, ¿eres de los nuestros o estás contra nosotros? ¿Qué le dijo? Yo soy el comandante de los ejércitos de Jehová. Yo soy el capitán de los ejércitos de Jehová, que estamos aquí para acompañarte a conquistar la tierra. Tú tienes un ejército, tú tienes a la nación de Israel, pero yo vengo aquí como el capitán, como el sumo o alto comandante del ejército de Jehová,
que te vamos a acompañar en cada batalla, en cada lucha, y los vamos a hacer vencedores. Es que solamente así se pudo conquistar la tierra. Y en cada batalla que tú y yo tenemos está el capitán, está el Señor Jesús al frente de cada situación. Él es el que provoca las situaciones. Él es el que nos manda las guerras. Él es el que nos manda las batallas, pero que tengamos la confianza y la certeza de que Él va al frente en cada situación difícil y que dependemos totalmente de Él. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Regresando, Apocalipsis dice, y ellos le han vencido. Esta palabra vencido o vencedor es netzach en hebreo. Netzach, que significa permanecer. Entre otros significados, vencedor o netzach es permanecer. Permanecer. Estar de pie. Estar aquí. A este lugar donde Dios nos ha llamado. Estar aquí. Es que el COVID, netzach, vencedor. Debo de permanecer. Mientras las autoridades lo permitan, ¿oyeron eso? Porque tenemos que obedecer también a las autoridades. Allá en la Ciudad de México, otra vez semáforo rojo, otra vez se cerraron las iglesias, otra vez transmisión en línea, obedecemos. Pero hubo el tiempo que hubo naranja, semáforo naranja, a congregarse con todas las medidas de seguridad sanitaria, pero a congregarse. No vamos a permitir que esta enfermedad nos impida alabar, bendecir, agradecer y glorificar el nombre del Señor. Así con estas medidas, así con la sana distancia, así con el tapabocas, pero no dejar de congregarnos y alabar al Señor. Yo tengo necesidad de alabar al Señor. Yo tengo necesidad de unirme con la hermandad. Sí hemos tomado servicios en línea. Sí estuvimos, de hecho, también estuve predicando en línea, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando está la congregación, cada uno de los congregantes es como un carbón encendido que está ardiendo en el Espíritu de Dios. Y cuando estamos juntos es como un anafre bien prendido, ¿verdad? Y estamos ardiendo en el Señor. Y la palabra de Dios y el Espíritu de Dios fluye de otra manera. Qué bueno que están aquí. Porque una iglesia no la hace nada más el pastor. No, es todos los congregantes. Gracias por los hermanos que vienen también a ayudarnos a alabar al Señor con los instrumentos, con las alabanzas. Qué bueno. Gracias, son vencedores. También significa esta palabra netzach, vencedor, confianza. Un vencedor es alguien que tiene confianza en el Señor. Confianza en que Él tiene el control de todas las cosas. Confianza que Él es el Todopoderoso. Pareciera que estos cantos estaban diseñados para esta predicación. Él es el Todopoderoso. Poderoso, de majestad e imperio, poderoso. Sí, lo cantamos, pero ¿cómo salía ese canto? ¿De aquí para acá o de nuestro corazón? Lo debemos de creer. Él es el poderoso, tiene control de todas las cosas y debemos de tener la confianza en Él. Y sé que están aquí porque tienen confianza en Él.
también significa veracidad, victoria, gloria, y también significa eterno. Es decir, esta palabra netzach nos hace vencedores no para ahora, sino para la eternidad. Dios quiere que seamos vencedores ahora y siempre con su ayuda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ellos le han vencido, pero da tres cosas aquí. ¿Qué? Con la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Son vencedores con esas tres cosas. Con la sangre del Cordero. Y la sangre omnipresente del Señor Jesucristo sigue teniendo el mismo poder que la tuvo desde el principio. El poder de la sangre del Señor Jesús no ha menguado. Sigue teniendo el mismo poder. Y así como esa sangre tuvo el poder en las casas en Egipto, que pusieron la sangre en los postes, en el dintel, y esas casas estuvieron protegidas, cubiertas por el ángel de la muerte que se paseó esa noche y mató a todos los primogénitos donde no estaba la sangre. Esa sangre cubrió esas casas, cubrió a esos primogénitos, cubrió a todas las familias, e inclusive dice la palabra de Dios que hubo egipcios que se fueron a refugiar a esas casas. Todo aquel que estuvo bajo la sombra y protección del señal de la sangre tuvieron la vida. Y eso lo sigue haciendo la sangre del Señor Jesús. Y cada uno de nosotros, como sacerdotes que hemos sido llamados, tenemos que clamar la sangre sobre nuestros hijos, sobre nuestras casas. Debemos seguir clamando la sangre para protección. ¿Sabes por qué estás aquí? No, hermano, es que usted sabe, yo soy ORH positivo. No, es que sabe usted, yo soy muy sano, tengo una fortaleza, yo hago ejercicio. Yo lo debo 100% al Señor Jesús. Dependo totalmente de Él y del poder de su sangre. Hay un poder coaj. Algún día hablaremos del poder coaj que hay en la sangre del Señor Jesús. Es impresionante. Abraham tuvo esa fortaleza coaj. Para ser renovado, pues ya no podía tener hijos, ni Sarai, su esposa, ya no podían tener hijos. Pero el poder coaj, la fortaleza coaj que hay en la sangre, les trajo nueva vida, les trajo nueva fortaleza que pudieron engendrar a Isaac. Pero bueno, a Abraham se le pasó la mano con esa fortaleza coaj y tuvo quién sabe cuántos hijos, ¿verdad? Se murió Sara y se volvió a casar y tuvo más hijos. Ya era un anciano. Pero la fortaleza coaj es lo que nos cubre, lo que nos cerca, el poder de la sangre. Bueno, ese no es mi tema, pero alguien estaba de preguntón seguramente. Y ellos la han vencido por la sangre del Cordero. Si la sangre del Señor Jesús sigue teniendo poder para cubrirme, para protegerme, sigue teniendo poder para limpiarme de mis pecados, de mis iniquidades, de mis transgresiones, sigue teniendo poder. La sangre del Señor Jesús sigue aún limpiando, perdonando, justificando. Y eso lo experimentamos cada vez que llego a fallar voluntario o involuntariamente y corro lo más pronto posible a arrepentirme, a ser sincero con Dios. Dios, lo siento, te fallé, perdóname, lávame con tu sangre. ¿Se siente ese perdón? ¿Se siente ese perdón? ¿Todavía lo sienten?
Todavía se siente. ¿Por qué? Porque la sangre sigue funcionando. Porque la sangre sigue teniendo poder. Porque es omnipresente. No tengo por qué andar cargando la culpa de mi pecado. Y no puedo caminar con esas cargas. No puedo relacionarme con la hermandad con esas cargas. No puedo estar en paz conmigo mismo con esas cargas. Pero la sangre del Señor Jesús sigue teniendo poder. Es tan fantástico ir a mi rinconcito de oración o a mi cuarto de oración y estar de rodillas a los pies del Calvario. Porque el Calvario se hace omnipresente. Podemos ir de rodillas y tener el Calvario encima de nosotros y que la sangre del Señor esté ahí cayendo sobre nosotros, limpiándonos, perdonándonos. Experiméntenlo, vívanlo, váyanse a la omnipresencia del Calvario y van a adorar al Señor en otra dimensión, porque van a levantarse limpios, justificados, perdonados, para seguir caminando, para seguir luchando, para seguir obteniendo la victoria. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y ellos han permanecido, y ellos son victoriosos por la sangre del Cordero. ¿Y qué más dice? Y por la palabra de su testimonio. Miren, vayamos a Jeremías 29, 23. Jeremías 29, 23. Gracias, Jesús, bendito seas. Jeremías 29, versículo 23. Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y soy testigo, dice Jehová. ¿Oyeron lo que dice Dios aquí? Dice, lo cual yo sé. La maldad de mi pueblo, el pecado de mi pueblo, yo lo sé. Yo lo conozco. Yo soy testigo de ello. Y esa palabra testigo es en hebreo la palabra ed. Ede, que significa testimonio o significa grabador. O sea, no, Dios no solamente lo sabe, Dios solamente no es testigo, sino que lo tiene grabado. No sé en qué sistema, no sé. Nosotros ya tenemos ya USBs o tenemos CDs o la nube, ¿verdad? Todo está ahí guardado. Dios no sé cómo lo tenga grabado, pero todo está grabado. Y no dice, y le han vencido por la palabra de su testimonio. Dios nos ha dado a nosotros también la facultad de tener grabado, pero cosas buenas. Cada vez que estemos pasando por una situación difícil, si hoy estoy pasando por una situación difícil, no es la primera vez, porque ya he estado en situaciones difíciles anteriormente, ¿cierto? Y Dios nos ha ayudado en las otras situaciones difíciles. En cada situación difícil que hemos estado, Dios nos ha ayudado y nos ha sacado de ellas. Y si ahora estoy pasando otra situación difícil, lo único que tengo que hacer es usar mi testimonio de que Dios fue fiel ayer y que veía una situación difícil y que no sabía cómo salir y que por más que le pensaba y que me planeaba y organizaba, no sabía cómo salir. Pero ya a estas alturas, Dios me sacó de eso, Dios me libró de esa situación,
Dios fue fiel ahí y hoy va a ser fiel otra vez. No tengo por qué hundirme aquí, no tengo por qué desesperarme, no tengo por qué inquietarme. Tan solo si volteo a ver atrás lo que tengo registrado en mi corazón de que Dios fue fiel en cada situación. De manera que dicen que, y es verdad, que hace un año, no sabíamos cómo iba a ser el 2020. No sabíamos. Para nosotros empezó por ahí de fines de febrero y en marzo ya vino la cuarentena y todo lo que ya sabemos. No sabíamos. Y Dios nos guardó. Se cerraron negocios, se cerraron empresas, ustedes saben. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Yo decía, híjole, algunas empresas ya cerraron, algunas no me van a pagar, y como fue, no me pagaron, y de plano, un día senté a mis 4 abogadas y les dije, muchachas, pues, ¿qué les digo? Ustedes conocen la situación, yo creo que le digo, algunos de los clientes ya nos dejaron de pagar, otros nos están pagando a la mitad, otros ya nos siguen pagando fielmente, pero pues ustedes saben, yo creo que les voy a tener que pagar su sueldo a la mitad. ¿Cómo ven, abogadas? No, pues está bien, Lick, está bien. Y hasta el día de hoy no hubo necesidad de bajarles el sueldo a ellas. Su sueldo al 100%. Y pagando renta y pagando todos los insumos, todo. Y si eso lo hizo Dios el 2020, aunque dicen que el 21 pues está empezando peor que el 2020, porque pues, hace un año no sabíamos cómo venía el 20, ahorita sí sabemos cómo viene. Pero ¿qué creen? Dios va a seguir siendo fiel con cada uno de nosotros. Y no tengo por qué desesperarme y no tengo por qué ponerme nervioso. Si tú fuiste fiel todo ese año, hoy sigues siendo fiel y tu nombre y tu naturaleza no ha cambiado y por amor de tu nombre lo has hecho y lo vas a seguir haciendo porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso es ser un vencedor. Y eso es permanecer en Dios. Tenemos un capitán que va al frente. Amén. Tenemos que dar testimonio, usar la palabra de nuestro testimonio, de lo bueno que ha sido Dios. De repente hay quien nos dice, eso sí no te lo perdono y eso sí no te lo va a perdonar Dios. Bueno, pues tú a lo mejor no, pero Dios sí me perdona. Porque además lo hemos experimentado y nos perdona y nos perdona y nos perdona. Y en ese transformar, ¿verdad? Dios nos va transformando, nos va renovando, nos va haciendo mejores cristianos. Es un proceso. Dios sabe que Dios nos conoce a cada uno de nosotros y sabe cómo trabajar con cada uno de nosotros. Algunos corren más que otros y están en una comunión con Dios más cercana y sus vidas van cambiando más fuerte. Otros somos más lentos, ahí la llevan, nos tienen que jalar, nosotros nos tienen que empujar, pero Dios es fiel, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Y entonces, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y ¿qué más? Y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Qué dice Lucas 22:42? Vamos a Lucas
Lucas 22. Versículo 42. ¿Qué dice? Diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué oración del Señor Jesús. Qué impactante oración del Señor Jesús. ¿Por qué está orando así el Señor Jesús? Porque el Señor Jesús y el Padre conocían el plan maestro. Y en ese plan maestro estaba que el Señor Jesús fuera a morir a la cruz, que en la cruz derramara su sangre, que en la cruz encontrara la redención para cada uno de nosotros. Ese era el plan, Jesús lo sabía. Y no solamente sabía que lo iban a clavar en la cruz y que le iban a poner una corona de espinas, conocía a detalle lo que le iba a pasar, los azotes, las burlas, los jalones de barba, los puñetazos, los palos en la cabeza, todo lo sabía a detalle el Señor Jesús, todo lo sabía a detalle. Pero lo que estaba orando allí en el huerto de Getsemaní, dice, Padre, me estoy muriendo aquí. Aquí me estoy muriendo. Tú y yo sabemos que yo tengo que morir en la cruz, pero me estoy muriendo aquí. La carga del pecado que has puesto sobre mí me está matando. Porque puso el pecado no solamente de todos nosotros, sino de las tres creaciones anteriores, fueron puestas sobre de él, así como el sumo sacerdote en el día del perdón oraba sobre el macho cabrío, confesaba sus pecados sobre de este animal y confesaba los pecados de todo el pueblo sobre este animal y después era puesto en el altar del sacrificio. Así el Altísimo puso los pecados sobre el cordero, sobre su cordero, sobre Jesús, pero el peso del pecado era enorme. Nosotros a veces un pecado nos está matando, una actitud equivocada nos mata. No podemos ni siquiera levantar nuestro rostro a Dios. No podemos ni tener comunión con alguien más por causa de nuestro pecado. Pero Jesús cargó el pecado de todos nosotros y se estaba muriendo ahí en Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No me quiero morir aquí, porque quiero cumplir el plan, quiero ir a la cruz. Pero si ya cambiaste los planes, Dios, si tu plan es que muera aquí, si ya tienes otro plan de redención para la humanidad, no sea como yo quiero, sino como tú. ¡Wow! ¡Qué manera de orar! Negarse a sí mismo, ir a la muerte, morirse ahí de manera infructuosa. Aún así confiaba en Dios. Aún así confiaba en Dios. Job, en medio de todo su dolor, después de haber perdido sus posesiones, después de haber perdido su parentela, después de tener esa enfermedad tan terrible de la cabeza a los pies, después de haber recibido toda la humillación, burla y acoso de sus amigos, pudo expresar, Dios, aunque me matares, en ti confiaré. ¡Wow! Y no han amado sus vidas hasta la muerte. Y ellos le han vencido y no han amado sus vidas hasta la muerte. Eso es depender confiadamente, totalmente de Dios, en el entendimiento que Él tiene el control de todas las cosas. Esos son los vencedores. A eso hemos sido llamados. Porque además no nos queda otra. Porque además no tenemos las fuerzas, ni la capacidad, ni la inteligencia para salir de situaciones.
sino depender totalmente de Él. Cuando Él quiera, como Él quiera, a través de la circunstancia de la persona que Él quiera, dependemos de Él, confiadamente, siendo unos vencedores. Y sabe, Pablo decía, cuando soy débil, soy fuerte, porque mi flaqueza se perfecciona su potencia. Cuando nos hacemos nada, cuando nos rendimos, cuando decimos no sé cómo, no sé por dónde, dependo de ti. Ya lo intenté de esta manera, ya lo intenté de otra, no sale como tú quieras y cuando tú quieras. Y hay una paz, y hay una paz y una certeza, y podemos seguir permaneciendo en Dios, al que venciere. ¿Vale la pena ser vencedor? ¿Alguien quiere ser un vencedor? Yo no me rindo. He visto la mano de Dios cada día. Este año que pasó, he visto la mano de Dios cada día. Impresionante. En todos los aspectos. Y este Dios lo va a seguir haciendo. Dicen que el tiempo de la gracia se está acabando. Dicen que como nunca, la mayoría de los países están de acuerdo para combatir el COVID. Dicen que este acuerdo entre la mayoría de los países es como la infraestructura, como los cimientos para el gobierno único mundial que ya está a la puerta. En otras palabras, que el Señor y el rapto no tarda. De manera que este tiempo va a ser tiempo de consagrarse más, de estar más cerca del Señor, de correr. Sí es cierto que se pueden poner las cosas más difíciles, pero el Señor Jesús, su amor, su gracia, su poder es más grande que cualquier situación difícil. Su nombre, su poder, su gracia, su misericordia es más grande que nuestros errores, que nuestras fallas. En verdad, solamente tenemos que estar cada día más cerca de Él. ¿Que está a las puertas el gobierno mundial? Sí. ¿Que los países se están alineando? Sí. Pero el Señor viene pronto por su pueblo. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y porque no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Me ayudan en el teclado, por favor? Y nos ponemos de pie y oramos. Amado Dios, muchas gracias. En verdad, muchas gracias por tu nombre, por tu fidelidad a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Altísimo Dios, porque todo este tiempo nos has guardado, nos has acercado, porque tú empezaste la buena obra en cada uno de nosotros y estás atento a perfeccionarla. Cada día estás obrando en nuestras vidas. Aunque no nos demos cuenta, cada día estás obrando. Aunque no nos demos cuenta, cada día estás perfeccionando tu obra. Porque tienes un compromiso contigo mismo de perfeccionarla hasta el día del Señor Jesucristo. Y cuán contentos y agradecidos estamos de que tú sigues obrando. En medio de esta pandemia, Altísimo Dios, tú sigues obrando. En medio de cualquier situación difícil, tú sigues obrando, perfeccionando tu obra en nosotros. Por tu amor,
que tienes hacia nosotros, por tu paciencia, tu tolerancia. Muchas gracias. Gracias. Gracias porque podemos estar confiados de que tú vas a seguir perfeccionando tu obra. Gracias porque hasta hoy nos has hecho vencedores. Y gracias porque tú vas a continuar haciéndolo. Vienen nuevas situaciones, vienen nuevas batallas, pero tú nos sigues fortaleciendo. Tú vas al frente de cada uno de nosotros. Tú nos das esa fortaleza. Tú nos das esa confianza. Tú nos das esa veracidad. Tú nos haces permanecer en ti. Tú nos haces confiar en ti en toda situación. Lo has demostrado este año que empezó y hoy lo sigues demostrando. Gracias por este servicio. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a ser vencedores con tu sangre preciosa, con nuestro propio testimonio de lo que has hecho en nuestras vidas y de no amar nuestras vidas hasta la muerte. Gracias. Gracias, precioso Jesús. A ti la honra y la gloria. A ti totalmente la honra y la gloria, porque dependemos de ti totalmente. Gracias. Gracias, precioso Jesús. Amén. Gracias, amado Padre, gracias, Señor. Bendecimos tu nombre.